Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver lo que es el significado de la justicia. Bueno, estamos refiriéndonos a la justicia de Dios. Si fíjate bien lo que nos dice, justicia es un diccionario secular. Dice, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Entonces, es dar a cada uno lo que le corresponde. Y aquí dice respetando la verdad, ¿sí? Y bueno, aquí la pregunta sería si se conoce la verdad, ¿sí? Cualidad de justo es derecho, razón, equidad. También otro significado es conjunto de todas las virtudes. Otro significado, aquello que debe hacerse según derecho o razón. Pena o castigo, poder judicial. Y nos dice, en el cristianismo, una de las virtudes que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido, ¿sí? Ministro o tribunal que ejerce justicia. Entonces a mí me llama la atención, ¿verdad? Que dice dar a cada uno lo que le corresponde, conociendo la verdad, ¿verdad? Me llama la atención que tiene que ser conforme en derecho, me llama la atención que es equidad y me llama la atención aquí en el caso dice en el cristianismo es la virtud que consiste, una de las virtudes que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, equidad dice cualidad que consiste en dar a cada uno lo que merece en función de sus méritos o condiciones. O también otro significado, cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que es dar, en el caso del significado que dice para el cristianismo, ¿verdad? Dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Y aquí en equidad dice dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Entonces, es darle a Dios, pero también darle al prójimo, porque no le puedes dar no puedes ser tú justo con Dios, supuestamente, y ser injusto con el prójimo, ¿sí? Ahora, ¿cómo le das a Dios? Entonces, la justicia, ¿verdad? Es que se le dé a Dios, dice, según lo que merece o su condición, ¿sí? Entonces, pero ¿podremos hablar de cuál es la condición de Dios? No, yo creo que en el caso de Dios tenemos que hablar cuál es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es fuego, la naturaleza de Dios es espíritu, la naturaleza de Dios es santidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo le damos a Dios para que nosotros hagamos justicia delante de Dios, ¿sí? Entonces, para hacer justicia delante de Dios, ¿verdad? Le tenemos que dar a Dios en espíritu, en santidad, ¿sí? Y fuego, porque Dios es fuego, ¿sí? Entonces, Dios da, ¿verdad? De acuerdo a lo que cada uno. Él es justo, Él es la justicia y Él es el juez. De hecho, vamos a leer por ahí algún versículo que dice que su trono, ¿verdad? Está cimentado en justicia y juicio, ¿sí? Entonces, Dios no nos va a dar algo injustamente, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, mira, aquí dice, Abraham, el padre de la fe, dio a Dios según su naturaleza. Dios según a Dios su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios divina? Espíritu, santidad, fuego, ¿sí? Entonces, le dio conforme a la naturaleza de Dios, ¿sí? Conforme a lo que es el carácter de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Divina, santidad, espíritu, fuego, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí,
cuando Abraham le cree a Dios, Dios lo ve justo, ¿sí? Cuando dice que fue justo, está hablando que lo vio puro, que lo vio santo, que lo vio inocente. ¿Por qué? Por la naturaleza de la fe. ¿Cuál fue la naturaleza de la fe de Abraham? Justicia divina, porque le estaba creyendo, ¿verdad?, al que hace justicia, al que es divino, al que es la divinidad, ¿sí? Por eso. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la fe de Abraham, que era ¿qué? Justicia divina. Entonces aquí, la fe de Abraham tenía atributos del corazón de Dios. ¿Cuáles son los atributos del corazón de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Los atributos de Dios son misericordia, justicia, amor, tiene muchísimos atributos. ¿Cómo son estos atributos de Dios? Son puros, son santos, son justos, son inocentes, son espíritus, son fuego, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando Abraham le cree a Dios, Dios lo que ve, lo que había en el corazón de Dios, o lo que hay en el corazón de Dios, cuando Abraham le cree a Dios, Dios ve esas características, esos principios, esos atributos que están en su corazón, los vio en el corazón de Abraham, por la fe. Por eso dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Dios ve a Abraham, lo ve puro, lo ve santo, lo ve justo, lo ve inocente. ¿Sí? Entonces ve lo importante que es la naturaleza de tu fe. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, hay creyentes que se acercan a que uno ore, a que uno los ministre. Estamos para eso, por supuesto. Pero uno les pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo tiene en Cristo? ¿Y tenía algún ídolo antes? Y sí. Y uno les pregunta si ya dejó de creer en ese ídolo y resulta que no. Entonces, la naturaleza de la fe de esa persona no es justicia. ¿Sí? Porque está creyendo o dice creer en Cristo, ¿verdad? Pero está todavía creyendo, ¿verdad?, en la Virgencita, en el ídolo. Entonces, su fe o la fe que supuestamente o que supone tener en Cristo, la está contaminando con una fe idolátrica, ¿sí? Entonces, es en el sentido, aquí mira, Abraham fue un idólatra, pero cuando el Señor le habló, ¿sabes qué? Fue para adelante con el Señor, ¿eh? No dio paso atrás. ¿Y cómo lo sabemos o cómo lo podemos entender? Mira, por esa hambruna que hubo, por ejemplo. Esa hambruna en donde él tiene que descender a Egipto, pues en Egipto que había brujos, hechiceros, adivinos, había de todo, idolatría, ¿sí? Entonces, cuando él regresa y vuelve a levantar esos altares a Dios, ¿verdad? Eso nos da a entender, ¿verdad?, que él no dio paso atrás. Desde el momento en que él le creyó a Dios, no dio paso atrás. Entonces, dejó su idolatría, ¿sí? Entonces quiere decir que por esa naturaleza de su fe, que fue justicia, que fue divina, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, se lo tomó como justicia, ¿sí? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo vio puro, santo, lo vio, ¿verdad?, espiritual, inocente, ¿verdad?, justo. Entonces, es en ese sentido. Entonces, nuevamente, cuando Abraham creyó a Dios, Dios vio sus propios atributos, sus propias cualidades de Dios, ¿verdad? Lo que había en su corazón de Dios, lo vio en el corazón de Abraham. De ahí que cuando Abraham le cree, le es contado por justicia, ¿sí? Por equidad. Quiere decir que en la fe, ¿verdad?, Abraham le dio a Dios según su naturaleza. La naturaleza de Dios es espíritu, es santidad, es fuego, es justicia. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, cuando Abraham le cree a Dios, Abraham le está dando a Dios, ¿verdad?, de acuerdo a su naturaleza de Dios.
¿Por qué te digo esto? Por lo que estamos leyendo de las definiciones. Dice, ¿verdad? Equidad, cualidad que consiste en dar a cada uno lo que merece. ¿Qué es lo que merece Dios recibir del ser humano? Algo que es conforme a su naturaleza del mismo Dios. Dios no va a recibir carne del ser humano, ¿sí? Lo que es carnal, no. Entonces, se tiene que dar, ¿verdad? Aquello de lo cual Dios es digno, ¿sí? Entonces, lo que merece o de acuerdo, ¿verdad? A sus condiciones. Entonces digo, Dios no podemos hablar de la condición de Dios, sino de la naturaleza de Dios. Entonces, dijimos aquí, ¿verdad? Que justicia, en el caso del cristianismo, es la virtud que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, cuando Abraham le cree a Dios, por cuanto la naturaleza de su fe fue justicia, le estaba dando a Dios conforme a la misma naturaleza de Dios, ¿sí? Entonces, pues realmente Dios se agradó. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ok. Bueno, ahí pueden, bueno, ya mencionamos en el caso de la fe Romanos 4:3, se puede leer Génesis 15:6, Gálatas 3:6, Santiago 2:23, ¿sí? Pero aquí nos dice justicia del hebreo 6664, que es sedek, que es derecho, el derecho, ¿sí? Es decir, conforme a derecho, pero está hablando en lo natural, en lo moral o legal, ¿sí? Dice equidad, que ya dijimos, ¿verdad? Que es dar a cada quien de acuerdo a lo que merece o de acuerdo a su condición, que en el caso de Dios dijimos que es de acuerdo a su naturaleza. Prosperidad, equidad, justamente, justicia, justo, recto. Nos manda 6663, que es Sadak, raíz primaria, dice ser o hacer derecho, moral o forense, absolver, justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar. Entonces aquí nos dice Salmo 92 del 12 al 15, nos dice el justo, aquí justo sería del hebreo 6662, que es justo, derecho, recto, ¿sí? Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Adonai, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Adonai, mi fortaleza, es recto y en él no hay injusticia. Bueno, pues gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí nos dice, ¿verdad? Salmo 97:2. Bueno, nos dice, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Entonces, el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio, ¿sí? Nos dice Salmo 71:16, dice, vendré a los hechos poderosos de Adonai, el Señor, haré memoria de tu justicia, ¿sí? De la tuya sola, ¿sí? Entonces es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? 6664 del hebreo, ¿sí? Que dijimos que es equidad, prosperidad, derecho tanto en lo natural, moral y legal, ¿sí? Nos dice aquí Salmo 89:14, justicia es igual del hebreo 6664 y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, ese es el cimiento, ¿verdad?, del trono de Dios, justicia y juicio. Pero por encima de todo está la misericordia del Señor, ¿sí?
O sea, por el cimiento del trono del Señor es justicia y juicio. Y entonces, Él no emitió ese juicio ante el pecado del hombre, porque es más grande la misericordia de Dios. Entonces, cuando se iba a derramar un juicio, dijo Jesucristo, ¿verdad? Espérate, yo voy a ocupar tu lugar. Y Él es el que pagó. Pero entonces el Señor activa la gracia para que nosotros, o sea, en ese pecado nosotros lo que merecíamos era un juicio. Y por ese pecado nosotros no nos podemos acercar al Señor. Pero entonces cuando viene Jesucristo y ocupa mi lugar, el Señor activa la gracia para que entonces yo me pueda acercar a Él, me pueda yo arrepentir creyendo en Cristo y se active la gracia del perdón. Entonces yo me puedo acercar al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. No, es que de veras Dios es maravilloso, mis hermanos. Dios es maravilloso, ¿sí? Bendito sea su nombre. Nos dice el Salmo 72 del 1 al 4, nos dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Entonces, Dios es el autor de toda justicia. Y entonces, Él es quien autoriza al rey, ¿sí? El hacer la justicia. Entonces, tanto el rey como el juez están llamados a rescatar al oprimido, ¿sí? No a señorearse sobre el débil, ¿sí? Están llamados a rescatar al oprimido y aplastar al opresor. Entonces, fíjate bien, esto es para que nosotros entendamos realmente si andamos en la justicia del Señor, si andamos en el camino del Señor, ¿ves? Porque nos dice la palabra que cada quien es justo en su propia opinión. Yo no me puedo juzgar a mí misma, ¿sí? Lo que hay en mi corazón, en el sentido, ¿verdad?, de que cada hombre es justo de su propia opinión. Yo tengo que juzgarme a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien me tiene que redarguir, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, Dios es quien autoriza al juez. El Salmo 82 nos habla, ¿verdad?, sobre, es como una amonestación sobre los juicios injustos. Nos dice, vamos a leer del 1 al 8, sí. Dios está en la reunión de los jueces, en medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O sea, quiere decir que el hombre juzga de acuerdo a su creer, de acuerdo a su ley, pero muchas veces la transgrede, ¿sí? La infringe, ¿sí? Entonces, por eso dice, Dios está en la reunión de los jueces, en medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, ¿sí? Entonces, aquí es a cada uno de acuerdo a su función que merece o de acuerdo a su condición. ¿Cuál es la condición del afligido? ¿Cuál es la condición del menesteroso, del huérfano, sí? Y muchas veces, como es el inferior, el huérfano, el afligido, el menesteroso, pues simplemente, ¿verdad?, no le hacen justicia, ¿sí? Están infringiendo la ley, el derecho, ¿sí? Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois jueces, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces, pues mira, yo creo que un juez debe de buscar del Señor, ¿sí?
Porque dice, vosotros todos sois hombres y finalmente moriréis, pereceréis, ¿sí? Entonces, ¿qué justicia puede hacer alguien, verdad, que perece? Pues ninguna, en el sentido de que si no busca de Dios, ¿sí? Entonces, pues es en ese sentido. Ahora, una de las cosas importantes es de que la justicia de Dios está totalmente relacionada y asociada a su obra de salvación, al amparo de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los forasteros. Ahora, de los pobres, aquí, hermano, hermana, si hablamos de salvación, es a los que éramos pobres de espíritu, en el sentido, hermano, no que éramos muy humildes, sino que simplemente, ¿verdad?, estábamos separados de Dios. Entonces, Él mostró su justicia, mostró su obra salvadora, ¿verdad?, para que realmente nosotros nos acercáramos a Él. Nos rescató, ¿sí? Salmo 10 del 12 al 18. Aquí sí Dios da a cada uno según la condición de cada uno. Dice, levántate, oh Adonai Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Adonai es rey con R mayúscula eternamente y para siempre. De su tierra han perecido naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Adonai. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, al fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra, ¿sí? Entonces, el ser humano en general es violento con alguien que ve desvalido, con alguien que ve huérfano, viuda, extranjero, ¿sí? Entonces, eso no le agrada a Dios. Dios sí da, la justicia es de Dios porque Él da a cada uno de acuerdo a su condición. Entonces, cuando hablamos de condición, nos referimos al ser humano. ¿Cuál es tu condición? ¿Huérfano? ¿Pobre? ¿Viuda? ¿Sí? El Señor da de acuerdo a eso. Es decir, va a sustentar. Eso es justicia de parte de Dios, ¿verdad? Pero el ser humano no lo hace así, ¿sí? Entonces, bueno, Salmo 31:1. En ti, oh Adonai, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame de tu justicia, inclina a mí tu oído. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Entonces, aquí, no, dice, líbrame en tu justicia, no de tu justicia. Líbrame en tu justicia. Es decir, en tu equidad, en tu derecho, en tu rectitud, en tu honradez, ¿verdad? En tus principios, ¿verdad? En tu verdad. Líbrame en tu justicia. En tu justicia porque sé que lo vas a hacer de acuerdo a mi condición, ¿sí? No en la justicia del hombre, ¿sí? Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca, fuerte y fortaleza para mí, para salvarme. Nos dice aquí Salmo 36 del 5 al 7, Adonai, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismos grandes. Está hablando de la profundidad de sus juicios, ¿verdad? Oh Adonai, el hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Pues gloria al Señor. ¿Sí? Nos dice Salmo 140:12, nos dice, yo sé que Adonai tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre,
los rectos morarán en tu presencia. ¿Sí? Entonces, dice que Adonai tomará a cargo la causa del afligido, ¿sí? Y el derecho de los necesitados. Ahora, aquí es muy importante. Dios es misericordioso, Dios es perfecto porque da a justos e injustos, ¿sí? Pero tanto la gente que tiene como la que no tiene, tanto la gente que es rica como la que es pobre, en varios niveles, hay gente resentida con Dios, tanto de la que está enriquecida desde el punto de vista natural como de la que está pobre desde el punto de vista natural. Entonces está resentido con Dios. Entonces, aunque el Señor derrama por su misericordia, por su gracia, por su propia justicia, ¿verdad? Pues no les llega. Pues no les llega porque porque él está resentido. También en esas personas, aunque están carentes de cosas, son pobres, ¿verdad? Hay orgullo, ¿sí? Entonces, todo eso impide, o sea, orgullo, el resentimiento es producto de lo que hay en el corazón y eso es pecado. Entonces, obviamente que este pecado es el obstáculo, ¿verdad?, que impide que fluya la gracia. Además, pues no creen en Dios. Entonces, lo que te quiero decir es de que Dios es el Dios de bendición, de prosperidad, de misericordia, de justicia, que da a cada uno de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su condición, pero que de acuerdo a todo lo que hay en el corazón del ser humano, ¿verdad? El volverse contra Dios, el resentimiento, el orgullo, impide que eso les llegue a ellos, ¿sí? Entonces, es importante clamar. Entonces, acuérdate que vimos, ¿verdad?, que ahí clamar a Dios, ¿verdad?, es para hallar gracia, ¿sí? Bueno, ok. Nos dice Salmo 146:10, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Adonai su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia, ¿sí? Aquí justicia es 494 mispat, ¿sí? Que viene a ser un veredicto. ¿Qué hace justicia? Aquí la justicia mispat, ¿verdad?, es que hace justicia, que da un veredicto favorable o desfavorable, puede ser, ¿verdad? Que fue pronunciado judicialmente, que puede ser una sentencia o un decreto, ¿verdad? Puede ser este decreto de hombre, humano, o puede ser de la ley divina, ¿sí? Entonces se refiere al derecho. Mispat sería al derecho, ¿sí? Dice, a ver, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Adonai liberta a los cautivos, Adonai abre los ojos a los ciegos, Adonai levanta a los caídos. Estos estaban necesitados, sí, tenían cierta condición, sí, que vio a Adonai, ¿verdad? Y él aplicó su justicia, ¿sí? Entonces quiere decir que al hambriento le dio el pan, que libertó al cautivo, que a los ciegos le abrió los ojos, ¿verdad? Dice, Adonai levanta a los caídos, Adonai ama a los justos, Adonai guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, sostiene y el camino de los impíos trastorna. Reinará Adonai para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. ¿Sí? Nos dice aquí Isaías 1:17, vamos a leer desde el 16. Nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia. Sí, aquí justicia es 8199 del hebreo. Zafat, que es raíz primaria juzgar, es decir, pronunciar sentencia, por implicación defender o vindicar, o castigar, ¿verdad? Gobernar, litigar, juez, juicio. Entonces aquí dice,
Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia, es decir, gobernar conforme a los principios de Dios, al huérfano, amparad a la viuda. ¿Sí? Entonces, pues nosotros lo podemos ver ahora en lo natural, por ejemplo, cuántas veces sexenios van, sexenios vienen, y siempre hablaban, ¿verdad?, del campo, de los pobres, y nunca pasaba nada. Y ahorita, ¿verdad?, como se les ha dado, pues hay molestia, hay enojo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a la condición del necesitado no se les estaba dando. Jeremías 22:16 dice, Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Adonai. Nos dice, bueno, aquí algunas veces, ¿verdad?, se traduce justicia de Dios, ¿verdad?, como victorias, como triunfos. Jueces 5:11, ¿verdad? Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos, las victorias de Adonai, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Adonai. Sí. Dice Salmo 48:10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu lor, tu alabanza, hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Amén, gloria al Señor. ¿Sí? Pues fue con la diestra de poder que el Señor liberó a Israel, ¿verdad? Isaías 45:24. Y se dirá de mí, ciertamente en Adonai está la justicia, y la fuerza a él vendrá, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Adonai será justificada y se gloriará toda descendencia de Israel. Amén. Gloria al Señor. Nos dice Isaías 54:17. Aquí sería justicia como hechos que te libran, que te rescatan, que te liberan, que te salvan. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Adonai, y su salvación de mí vendrá, dijo Adonai. Es decir, su liberación, ¿verdad? Su justicia, porque finalmente, ¿verdad?, la salvación que Él dio al ser humano, ¿verdad?, es justicia de Dios. Es justicia de Dios. Primer libro de Samuel 12, de 7 al 12. Dice, ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Adonai acerca de todos los hechos de salvación que Adonai ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Adonai, Adonai envió Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y volvieron a Adonai su Dios, y él los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Adonai y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Adonai y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Adonai envió a Jerobaal y a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor. Y avistasteis seguros, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Adonai vuestro Dios era vuestro rey. Entonces, aquí vemos que el Señor hizo justicia, pero es muy tremendo
aquí el Señor le dice a Israel, pueblo de dura cerviz, porque haz de cuenta que hay una dureza de corazón. Bueno, no haz de cuenta, hay dureza de corazón, hay dura cerviz, hay sordera espiritual, ceguera espiritual, ¿sí? Entonces, todo lo que Dios hizo, ¿verdad? A ojos de ellos conocieron a Dios por su poder, conocieron a Dios de fuego, ¿verdad? Pues haz de cuenta que todo ese corazón endurecido, sordera, ceguera espiritual, pues son velos y velos y velos que aunque vieron, no vieron, ¿sí? No vieron. ¿Sí me explico? Vieron, pero no vieron, ¿sí? O sea, no es algo que entró dentro de ellos, no es algo de lo cual adquirieron una conciencia, ¿sí? Entonces, está tremendo. Nos dice Salmo 40:10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, es decir, tu rescate, tu justicia, ¿verdad? No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Salmo 51:14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, pues sí, porque obviamente que la salvación es justicia de Dios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Salmo 65:5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios, muestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. El Salmo 22:31 dice, la prosperidad le servirá. Esto será contado de Adonai hasta la postrera generación, y vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Salmo 71:24, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Quiere decir que aquí le está reconociendo, ¿verdad?, que Dios le hizo justicia. ¿Sí? Isaías 46:12, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿Sí? Isaías 51 del 5 al 8, ¿verdad? Pues nos habla de que la justicia de Dios es perpetua. ¿Sí? Pues sí, o sea, su trono está cimentado en justicia y juicio. Entonces, dice 51, 5 al 8, dice, cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Es decir, es perpetua. Mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia. Oídme los que conocéis justicia, es decir, los que conocen derecho, ¿verdad? Puede ser natural, moral o legal. Los que conocen equidad, los que conocen prosperidad. Oídme, ¿sí? Pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como la lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Okay. Isaías 61:10. Dice, en gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación,
me rodeó de manto de justicia. Aquí justicia es 4598, que es meil, que es cubierta, manto, túnica superior y externa. Entonces, dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Adonai el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces quiere decir que aquí, de acuerdo al significado, la justicia de Dios, ¿verdad?, viene a ser cobertura. Es un manto que nos cubre la justicia de Dios. Es un manto que nos protege, ¿sí? Isaías 62:1 dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia, ¿sí? Y su salvación se encienda como una antorcha. Gloria al Señor. Muchas veces aquí la justicia del Señor en algunos versículos aparece como una defensa, ¿sí? Jeremías 11:20 nos dice, pero, oh Adonai de los ejércitos, que juzgas con justicia, es decir, con derecho, ¿verdad?, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Bueno, entonces aquí está hablando de una defensa, pero una de las cosas que yo te digo, hermano, hermana, es de que Dios va a hacer las cosas, pero no porque la haga a tus ojos, ¿sí? Porque muchas veces tú estás esperando ver que Dios haga justicia, ¿verdad?, de algo que te hicieron, ¿sí? ¿Y sabes por qué? Porque sería como que tu corazón se alegre y eso no le gustaría al Señor, ¿sí? Entonces, Dios va a hacer su justicia, Él tiene su tiempo, ¿verdad? Él tiene su forma, Él tiene sus métodos, ¿sí? Pero tampoco, ¿verdad?, te va a hacer para que tú te sientas, el Señor me hizo justicia, ¿sí? No. Dios no es así. Y te digo porque muchas veces el ser humano suele, ¿verdad? Te hicieron algo. Bueno, es que no me gusta poner ejemplos, mis hermanos, porque pues a veces gente que está difícil. Pero yo te digo que el Señor no va a hacer una justicia en una persona que te hizo algo para complacer tu corazón, ¿sí? Para que tú te levantes ahora en orgullo, o para que tú digas, pues yo tenía razón. No. O sea, de veras, es muy importante cuidar nuestro corazón, muy, muy, muy importante. Entonces, Dios sabe cuánto, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente espera, ¿verdad?, que al otro le pase algo, ¿verdad?, porque tuvieron diferencias. Pero el Señor no es así, ¿sí? Acuérdate que la misericordia del Señor está por encima, ¿verdad? Y la misericordia del Señor, en esa misericordia el Señor quiere que nos arrepintamos, ¿sí? Entonces, la justicia de Dios, hermano, es perpetua y la salvación es justicia de Dios, ¿sí? Y la salvación la tenemos por gracia, ¿sí? A ver cuál. Dice, aparece Salmo 145:7. El poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Amén, gloria al Señor. Fue 145:7, ¿sí? Entonces, dice Oseas 2:19, dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. 145, Salmo 145 del 4 al 7, nos dice, generación y generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia.
y en tus hechos maravillosos meditaré. O sea, aquí está hablando de hechos poderosos, por supuesto, ¿verdad? De Dios. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, y proclamarán memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. ¿Sí? Cantarán tu justicia, cantarán tu derecho, o sea, tu rectitud, tu justicia, tu moral, tu prosperidad, tu equidad, tu honradez. O sea, eso que realmente es el carácter, atributos, ¿verdad?, de Dios que nunca van a cambiar. ¿Sí? Porque recordemos que todos los atributos del Señor están ceñidos de fidelidad. Nos dice Isaías 45:7, no, 45:21, proclamar y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Adonai, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Amén. Entonces, no hay más que Dios, ¿sí? Que es justo y que es salvador. Bueno, mis hermanos, pues le dejamos ahí. Nos falta, pero yo creo que lo dejamos para la siguiente. Pues mis hermanos, esto es para que nosotros realmente busquemos al Señor y que nos parezcamos cada vez más a Él. Que nosotros entendamos, o sea, no es lo mismo que tú le des a un necesitado, a un huérfano, a una viuda, a un extranjero, ¿verdad?, de tu carne, a que lo des, ¿verdad?, porque conociendo y entendiendo la justicia del Señor, ¿verdad?, tú le digas, ¿verdad?, muéstrame a quién le doy, ¿verdad?, pero porque estás conociendo lo que es la justicia de Dios, ¿verdad? O sea, Dios es el único que da a cada quien de acuerdo a su condición y nosotros deberíamos de ser así, ¿sí? Pero si ignoramos todo esto, pues lo vamos a hacer, pero en nuestra carne. Y finalmente, ¿verdad?, la carne no le gusta a Dios. Las obras de la carne no le gustan a Dios porque no lo glorifican, porque no es el Espíritu Santo obrando. El único que puede glorificar al Señor, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros lo que hagamos, busquemos al Espíritu Santo, porque de esa manera, ¿verdad?, si nosotros le obedecemos, está siendo glorificado el Todopoderoso. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.